Güey, ¿qué pedo con la inflación? Pues nada, es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Una definición más económica es que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Pero pues nada más. Pero por eso, güey, ¿qué es? A ver, así está el pedo. Shut up and sit down. ¡Qué ondón! Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de su bonito y hermoso podcast, La Economía de. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que últimamente ha tenido bastante revuelo en México y en el mundo, que es la inflación. ¿Qué es? ¿Tiene beneficios? ¿No tiene beneficios? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Por qué se da la inflación? ¿Cuáles han sido las peores inflaciones de la historia? Todo eso lo veremos el día de hoy. Así que quédense hasta el final y disfruten mucho este contenido. Bueno, ¿cuál es la definición correcta de la inflación? Esta nos dice que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Es un aumento constante durante un periodo de tiempo que por lo regular se calcula en México quincenal, mensual y anualmente. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos de un aumento de precios de cualquier otro tipo? Por ejemplo, los precios para ir de vacaciones aumentan en la época de junio y julio, que los niños salen de vacaciones y todo el mundo anda de vacaciones y es un periodo de verano relajado donde todo el mundo o la mayoría de las personas tienen tiempo libre. Entonces aquí aumentan porque las personas pueden salir. En Navidad, en la época de diciembre, cuando a todo mundo le pagan el aguinaldo, los precios aumentan porque tienen más dinero. Pero estos aumentos de precios son por temporada. La inflación aumenta, pero todo el año. No solamente aumenta en junio en las vacaciones, sino también aumentan en agosto, también aumentan en enero, también aumentan en febrero, y es sostenido, se viene incrementando. Las cosas en general no solamente aumentan en diciembre, sino también aumentan en enero, febrero, marzo, abril, mayo, y no solamente por el aguinaldo, sino porque hay una inflación en la economía. Bueno, tenemos que entender algo. A mayor demanda de un bien o servicio, este va a aumentar su precio, porque eso quiere decir que hay más personas que están dispuestas a pagar dinero. A menor demanda de un bien o un servicio, este va a bajar su precio, porque no hay tantas personas que estén dispuestas a pagar por ese bien o servicio. Entendido este principio económico de la oferta y la demanda, nos remontaremos al siglo XVI. En este momento en Europa hubo una inflación porque un abogado francés, Jean Bodin, no sé cómo se pronuncia, descubrió que el aumento del oro y la plata española procedente de sus colonias en América estaba provocando que los precios aumentaran en toda Europa. Al principio, las personas creían que este aumento se debía por una devaluación que estaban llevando a cabo en ese momento los gobernantes. ¿Cómo una devaluación? Le estaban poniendo menos plata y menos oro a las monedas y por eso estaban aumentando los precios porque el dinero no valía lo mismo. Afortunadamente, este abogado francés se da cuenta que aunque las monedas se midieran en plata pura, el aumento de los precios se mantenía y era drástico. Bodin, haciendo cálculos muy acertados en ese momento, se dio cuenta que la cantidad de metales se multiplicó 2.5 veces y economistas posteriormente concluyeron que en la Europa del siglo XVI los precios se cuadriplicaban al tiempo
que se triplicó la cantidad de oro y plata circulantes. Creo que para este momento ya tenemos una idea de a dónde vamos. El dinero circula a una velocidad constante. Si se introduce más dinero en un sistema económico, las personas tienen más dinero y desean comprar más bienes y servicios. Esto lo que provoca es que haya demasiado dinero en busca de estos bienes y servicios que son escasos o finitos. Esto provoca que aumenten los precios. Por lo tanto, el dinero provoca la inflación. Claro está, el dinero provoca la inflación en este caso, mas no siempre. Esto nos lleva a un razonamiento sencillo y lógico. ¿Por qué una taza de café es más cara en una zona alta de la ciudad que en un barrio pobre? Porque las personas de la zona alta tienen más dinero para comprar. Entonces, siguiendo este razonamiento, si nosotros insertamos más dinero en la economía, las personas que reciban ese dinero tendrán un mayor poder adquisitivo y querrán utilizarlo para comprar más bienes y servicios que, como ya lo dijimos, son escasos o son limitados. Por lo tanto, habrá demasiado dinero en busca de estos bienes escasos, y esto lo llevará a un aumento en los precios. ¿Qué puede provocar una inflación? Teniendo en cuenta ya estos antecedentes previos y la forma básica de la inflación. En este momento quiero que seamos sinceros. Quiero que nos hablemos de frente, la verdad. ¿Quién no soñó alguna vez o tuvo la idea de decir, pues si tienen una máquina de billetes, ¿por qué no imprimen más billetes y se los reparten a la gente que no tiene y dejan de ser pobres? Y todos somos felices, ¿o por qué no nos dan más dinero? ¿Qué creen? La respuesta a esa pregunta y a ese sueño que todos tuvimos en algún momento es que esto genera inflación. Y ya se explicó esta parte. El aumento del dinero en un sistema económico provoca inflación. ¿Por qué? Porque la gente busca comprar más bienes y servicios. ¿Y está mal? No está mal. Es más, hasta está bien porque incentiva la economía. Pero estos bienes y servicios en algún momento se van a acabar. Son finitos y son escasos. Entonces, cuando estos empiecen a tener una demanda excesiva, pues van a aumentar sus precios. Otra de las razones por las cuales se puede generar inflación, y aquí todavía hay un debate muy intenso, pero eso es tema para otro video, es por el aumento de los salarios. ¿Por qué? Porque al aumentarle el salario a las personas, que aquí aclaro, no está mal, está bien, debería de pasar, lo que va a pasar es que la gente va a tener más dinero para gastar. Y, caso contrario, a las personas que tienen más dinero para gastar, alguien les tiene que pagar ese dinero. Entonces imagínense esto. Ustedes son dueños de una planta que produce botellas y tienen 50 trabajadores a su mano. Ustedes le tienen que pagar a los trabajadores. Supongamos que les pagan 100 pesos al día. Es el salario mínimo en este país de fantasía. Les tendrían que pagar a sus trabajadores o ustedes tendrían que destinar al pago de salarios 5,000 pesos. Y de repente el gobierno dice, pues ya no, el salario mínimo lo vamos a subir a 150 pesos. Por lo tanto, ustedes tendrían que pagarle a sus trabajadores 7,500. De todos sus ingresos tendrían que destinar 7,500 pesos al pago de salarios. Ahora, esto fue un aumento para ustedes en su empresa de 2,500 pesos. Hay que entender en este momento algo. No estoy defendiendo a los empresarios, no estoy defendiendo el capitalismo ni nada de eso. Pero los empresarios que no son grandes y que tienen pequeños negocios o medianos negocios, es muy difícil llevar bien este tipo de aumentos. Los que son magnates, pues sí, sin ningún problema. Entonces, haciendo cuentas, son 2,500 pesos más los que hay que destinar a salarios. Esto quiere decir 16 trabajadores.
Y adivinen qué va a pasar aquí. Como empresarios van a tener dos opciones. Una, despiden 16 trabajadores, aunque suene mal. ¿Por qué? Porque al despedir 16 trabajadores, ustedes de pasar a tener 50 empleados, se quedan con 34 y siguen pagando los mismos salarios. Entonces pasa esto, o sí, mantengo mis 50 trabajadores, pero voy a aumentar el precio de las botellas para poder pagarle a mis trabajadores el salario que me están exigiendo como mínimo desde el gobierno. Entonces, aquí pasa esto, al aumentar los salarios, unos ganan, pero otros tienen que pagar esos sueldos. ¿Y cómo se van a pagar? Pues muy fácil, aumentando el precio final de los bienes y servicios que ellos ofrecen. Entonces, no tiene gran chiste aumentarle el salario a un trabajador para que pueda mejorar su nivel de vida si los empresarios les van a subir después los precios de los bienes y servicios que estas personas necesitan para sobrevivir. Claro que hay más formas en las cuales se puede generar la inflación. La siguiente es por una subida de la demanda por encima de la oferta, o sea que las personas quieren más bienes y servicios por encima de los que ya se están ofreciendo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? La población quiere comprar más cosas por encima de la oferta. ¿Por qué se puede dar? Se puede dar por muchas cosas. Tal vez el gobierno bajó los impuestos y las personas tienen más dinero para comprar cosas. O, vuelvo a aclarar, no está mal, siempre y cuando se esté controlando y haya políticas enfocadas a controlar la inflación y enfocadas a que no se salga de control, pero también se puede dar por dar más ayudas económicas de manutención, becas o pensiones sin control. Otra de las formas en las que se puede dar inflación es por bajar el interés bancario, porque se presta dinero a un interés menor. Entonces se prestan más dinero a los bancos y los bancos prestan más dinero a las personas, haciendo que circule más dinero en las economías y otra vez las personas van a pedir más créditos porque se tiene que pagar menos dinero por ese dinero prestado y demandan más bienes y más servicios. Y también la que ya mencionamos, nada más para también enumerarla en este mini top, es por la impresión de dinero. Ya se ha dado este tipo de cosas en muchos países. Uno entra cuando se empieza a imprimir el dinero, hace que descienda su valor en comparación con otras monedas. Los precios suben porque la moneda cae de valor y se necesita imprimir más dinero y se entra en un bucle del cual es muy difícil salir. Entonces no hay que imprimir dinero sin control. A lo largo de los años y desde que se han establecido los sistemas económicos, ha habido inflaciones que lamentablemente se han salido de control. A continuación voy a mencionar las 5 mayores inflaciones que ha habido e iniciaremos de la menor a la mayor. Antes de iniciar, déjame en los comentarios qué inflación crees que ha sido la mayor de todos los tiempos. Iniciaremos por Grecia en 1944. En su peor momento alcanzó una tasa de inflación del 18% diaria. Los precios se duplicaban en Grecia cada 4 días con 6 horas. ¿Por qué Grecia tuvo estos problemas de inflación? Por la Segunda Guerra Mundial. Los países que eran parte del eje en la Segunda Guerra Mundial entraron a Grecia, se llevaron materias primas, granos, ganado, alimentos y claro, el gobierno de Grecia fue obligado a asumir con los costos de estas rapiñas o de estos robos. También por esto mismo hubo una caída en la producción agrícola, lo que provocó una escasez de alimentos, conocida como la Gran Hambruna, y en el mes de noviembre de 1944, la inflación alcanzó 13.800 puntos
porcentuales. En cuarto lugar se encuentra Alemania en 1923. Su tasa de inflación diaria alcanzó los 21 puntos porcentuales. Los precios se duplicaban cada 3 días con 17 horas. ¿Qué pasó en Alemania para que llegaran hasta este grado de inflación? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania queda con grandes deudas y el gobierno lo que hace es empieza a imprimir moneda local, marcos alemanes, para comprar divisas extranjeras y hacer frente a las deudas impuestas por los países vencedores. A medida que el gobierno imprimía más dinero alemán, marcos, este iba perdiendo su valor. Lo feo en el asunto de Alemania llegó en 1923, cuando no pagaron las deudas que tenían. Esto lo que provocó fue que los países de Francia y Bélgica atacaran el Valle del Ruhr, que era el corazón industrial de Alemania, y exigieron el pago de activos fuertes. Y entonces, pues ustedes ya después de todo lo que vimos, ya se las huelen, ¿no? Si están atacando la principal zona de producción de Alemania y paran la producción y el gobierno sigue imprimiendo dinero, entonces los pocos bienes que habían todavía se reducen más y el gobierno siguiendo imprimiendo y metiendo dinero, más dinero al sistema financiero, pues los precios se elevaron y se inflaron una bestialidad. En octubre de 1923, la inflación se disparó hasta 29.500 puntos porcentuales. Los precios se alcanzaron a duplicar cada 3 o 4 días. Una rebanada de pan, que en enero de 1923 costaba 250 marcos, subió hasta los 200.000 millones de marcos en noviembre de ese mismo año. En el lugar número 3 se encuentra Yugoslavia, la República Federal de Yugoslavia, que alcanzó una inflación diaria del 65%. Los precios se llegaban a duplicar cada 34 horas. Lo que pasó en Yugoslavia fue que en 1980 las guerras acabaron dividiendo a este país. Este país, hay que recordar que se formó después de la Primera Guerra Mundial por la unión de los países de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. En 1980 empiezan las guerras y para 1992 solamente Serbia y Montenegro quedaban unidas a la República Federal de Yugoslavia. Aparte de esto, se perdió el mercado interno en Yugoslavia. Por lo tanto, se empezó a imprimir más dinero para llenar las arcas del gobierno. El gasto público fue descontrolado, había ineficiencia, había corrupción y las sanciones de las Naciones Unidas en 1992 y 1993 empeoraron el problema. A inicios de 1994, los precios subían en 313 millones de puntos porcentuales al mes. La gente, en cuanto recibía su salario, se apresuraban a gastarlo porque los precios se duplicaban muy rápido. En segundo lugar tenemos a Zimbabue, que en el 2008 llegó a alcanzar una tasa de inflación diaria del 98%. Esto quiere decir que los precios se duplicaban cada 25 horas. ¿Por qué pasaba esto? A finales de los 90s, Zimbabue aplicó una reforma agraria que expropiaba tierras que pertenecían a los hacendados blancos. Entonces aquí comenzó un declive agrícola. Después tuvo una intervención en la Guerra del Congo en 1998 y esto le provocó que Estados Unidos y la Unión Europea le impusieran sanciones en 2002. Por lo tanto, los precios empezaron a subir. Y en noviembre del 2008 vino el momento más difícil. La inflación llegó a alcanzar una tasa mensual de 79 billones de puntos porcentuales al mes. 79 billones. Entonces, esta caída económica se tradujo en recortes de agua y de energía, colas en los bancos y gasolineras y una grave escasez de comida en los supermercados.
Y así es. El número 1 fue en 1946, que alcanzó una tasa de inflación diaria del 207%, o sea, sé que los precios se alcanzaban a duplicar cada 15 horas. Así es, del país del que hablamos es Hungría. ¿Por qué Hungría alcanzó estos niveles de inflación? Bueno, primero, la inflación en Hungría alcanzó un nivel de 41.9 cuatrillones puntos porcentuales al mes. Esto fue en julio de 1946. 41.9 cuatrillones de puntos porcentuales. Eso es 41.900 y le pueden agregar 12 ceros más. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría había borrado el 40% de su riqueza. El 80% de su capital estaba destruida. Hubo bombardeos dentro de su territorio en las vías férreas y las carreteras habían sido bombardeadas también. Aparte de todo esto, el gobierno tuvo que pagar una indemnización millonaria después del conflicto. Un dato curioso de esta inflación es que el billete de más alta denominación en ese momento era de 100 trillones de pengos, que es la moneda húngara. Así de fuerte y de grave era el problema en Hungría. Sé que también muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa en Venezuela, no? Pero Venezuela tiene el lugar número 23 dentro de las peores inflaciones que ha habido, alcanzando una inflación máxima mensual de 233%, o sea, hace que los precios se duplicaban cada 17 días aproximadamente. Nada que ver con el caso de Grecia, donde los precios se duplicaban cada 4 días. No está ni estará nunca cerca de estos 5 países que tuvieron las peores inflaciones de la historia. Bueno, después de ver todos estos antecedentes y de entender qué es lo que pasa con la inflación, no es la inflación del todo mala. Una inflación controlada en un país es algo bueno. ¿Por qué? Porque una inflación nos dice que ese país está creciendo económicamente. ¿Por qué? Porque a la par de lo que crece la inflación pueden ir creciendo los salarios, y esa es una buena señal porque está aumentando el comercio y está aumentando el nivel de vida de la gente y el poder adquisitivo de las personas. Esto, claro, siempre y cuando esté controlado. En México, quien es el encargado de medir la inflación es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este instituto lo hace a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o por sus siglas el INPC. Este indicador nos sirve para saber a qué ritmo están aumentando los precios y poder aplicar las medidas para frenar estos aumentos. El INEGI cada mes le da seguimiento a 235,000 precios en 46 ciudades del país. Esta información se procesa tomando en cuenta qué tanto se gasta en ellos, para así saber cuál de los rubros tiene mayor importancia en el consumo de las familias. Con esa información, el Banco de México implementa las medidas necesarias para controlar la inflación, ya que este es el encargado de regular la cantidad de dinero que circula en el país. Esto también se complementa con la canasta básica. El INEGI tiene una canasta básica que es la mayoría de los alimentos que consumen las familias mexicanas. A través de los precios de esta canasta básica es con lo cual se mide la inflación, aparte de que con otros precios, pero estos son los principales, para saber si están aumentando o no y ver si las familias mexicanas todavía lo pueden comprar o no con el salario mínimo. Bueno, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que haya sido interesante para ustedes, para todo el público que nos está escuchando. Para mí es un tema que me encanta muchísimo, me gusta bastante, ¿no? Porque es un tema muy actual, muy 2022. Entonces, ojalá les haya servido. Si les gustó el video,
Por favor suscríbanse, me ayudarían bastante, denle like al video, compártanlo si es posible. Y pues muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en un nuevo capítulo. Y les ha hablado Jules y nos seguimos escuchando. Muchas gracias y hasta pronto.